Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadowhack. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo en Patreon desde $1. El link lo encuentras en la descripción. Más que la disfruten. Capítulo 461. Ver a Xie Qiangxue de nuevo. ¿Oms? Li Yunmu, que pretendía ser Lin Qingyan, preguntó con voz profunda con un toque de ira. Hermano mayor Lin, soy yo. Escuché que regresaste y corrí a verte. La voz preocupada de una joven vino desde detrás de la puerta. Estoy en un momento crítico en la cultivación, así que no saldré, dijo Li Yunmu sin pensar mucho en ello. Al mismo tiempo, la figura de una mujer joven con el apellido Tingting y toda la información relacionada con ella apareció en su mente. Lu Tingting, ¿esa debería ser ella? Li Yunmu sacudió la cabeza con un sentimiento de disgusto. Han le había informado previamente sobre todos los asuntos a los que necesitaba prestar atención cuando sustituía a Lin Qingyan. La única persona de la que tenía que ser cauteloso era Lu Tingting. Esto se debía a que ella era la única persona en la profunda secta del sur que tenía algún contacto con Lin Qingyan. Estaba enamorada de él y lo había estado persiguiendo durante los últimos 3 años sin desanimarse por sus negativas. Si ella hubiera sido cualquier otro discípulo ordinario, habría sido tratado sin ningún problema. Sin embargo, el punto era que Lu Tingting era la hija del maestro de la profunda secta del sur. Debido a eso, incluso si el Lin Qingyan original era odiosamente arrogante y poseía la primera habitación en la 21ª región, aún no podía deshacerse de ella. La otra parte parecía haber entendido la importancia de que Lin Qingyan estuviera en un punto crítico en su cultivo porque los golpes se detuvieron. A Li Yunmu no le importó mucho y lo olvidó. Pase lo que pase, solo se quedaría por 2 días más. Después de la competencia de la secta interna, se colaría en Origin God Sect, entonces ¿por qué tendría que preocuparse por la hija de algún maestro de secta? El tiempo seguía pasando mientras él estaba recluido. Después de 2 días, toda la secta profunda del sur comenzó a bullir de emoción. Parecía que la temporada invernal de frío había pasado y que todo tipo de animales salían de la hibernación. Li Yunmu también estaba entre ellos. Finalmente salió de su habitación y comenzó a caminar rápidamente hacia la plaza en el pico principal a grandes zancadas. Todos los discípulos internos de las 36 regiones residenciales de la profunda secta del sur estaban haciendo lo mismo. Hubo algunos discípulos que se habían alejado mucho mientras se aventuraban, pero también se apresuraron a regresar. La competencia de la secta interna podría no tener nada que ver con ellos, pero aún así no querían perderse un día tan interesante. Además de presenciar peleas entre los discípulos internos más poderosos de la secta, también tendrían la oportunidad de ver a personas de poderes de segundo nivel o incluso de primer nivel en acción. Reportando, secta de segundo nivel, la secta Flying Snow Mountain ha llegado. Li Yunmu acababa de llegar a la cima de la montaña cuando escuchó un anuncio transferido desde el fondo de la montaña hasta la cima. Cuando giró la cabeza para mirar, vio a un grupo de mujeres vestidas con ropa blanca como la nieve y con capas blancas sobre ellas. El grupo de discípulos centrales de la secta del profundo sur les dio la bienvenida con entusiasmo. Flying Snow Mountain Sect había enviado a 5 personas esta vez. 4 de ellas eran mujeres jóvenes y hermosas que atrajeron instantáneamente las miradas de la mayoría de los discípulos varones de la profunda secta del sur como un imán. Frente al grupo de recién llegados había una mujer de 30 años, de mediana edad, pero aún atractiva. Probablemente era una anciana importante de la secta Flying Snow Mountain. En el área a su alrededor, había un pequeño dominio que estaba activo en todo momento. Mientras se movía, el área de varios metros alrededor se llenaba de nieve, incluso si no nevaba en la profunda secta del sur. Cuando Li Yunmu la vio desde lejos, su corazón se detuvo por un momento. Esa mujer era una experta en flujo de salvia. Por primera vez, había visto a un experto en flujo de salvia del mundo de origen. Estaba un poco sorprendido cuando se sintió aún más frío en comparación con cuando se enfrentó a Battle Sage Vega. Este tipo de sensación llenó a Li Yunmu de una presión y una emoción que se extendió por todo su cuerpo. Los expertos en flujo de salvia de Origin World fueron realmente demasiado feroces. Solo podía sentir que la mujer era una experta en flujo de salvia. Aunque no podía decir en qué etapa estaba, era cierto que no era más débil que las cuasideidades de la Tierra. Debe saberse que Battle Sage Vega podría considerarse fácilmente como una de las cuasideidades más poderosas de la Tierra. Sin embargo, el anciano de una secta de segundo nivel en el mundo origen podría fácilmente estar al mismo nivel que ella.
En ese instante, Lee Junmu finalmente entendió la disparidad de fuerza entre el mundo de origen y los planos paralelos. No era de extrañar entonces que la serpiente del inframundo no se preocupara por su identidad como descendiente. Sin embargo, esto no era importante. Cuando la atención de Lee Junmu se dirigió gradualmente a los 4 discípulos que estaban al lado del anciano, de repente vio una figura extremadamente familiar. Xie Qianxue, Lee Junmu casi no pudo evitar gritar en voz alta. En ese momento, incluso si tuviera miles de palabras, no habría podido describir su sorpresa. Según la lógica, debería haberse regocijado al ver a un viejo camarada de su tierra natal, especialmente en el caso de Xie Qianxue. Aunque no eran las mejores amigas, ella era una de las pocas personas de las que no había sentido intenciones maliciosas. Sin embargo, en ese momento, Lee Junmu estaba personificando a Lin Qingyan y temía que pudiera exponerlo frente a todos por accidente. Y efectivamente, lo que temía sucedió. Tal vez la asombrada mirada de Lee Junmu era demasiado visible, ya que Xie Qianxue sintió que alguien la observaba y levantó ligeramente la barbilla, revelando un par de ojos fríos debajo de su capa blanca como la nieve. Cuando su mirada cayó sobre Lee Junmu, se quedó allí. Ella lo miró con una mirada inquisitiva, llena de dudas, pero lentamente se volvió normal. Qianxue, ¿qué pasó? Los sentidos de la anciana que se movía con ella eran extremadamente agudos, e instantáneamente descubrió que la respiración de Xie Qianxue había fluctuado ligeramente. No es nada. Acabo de ver a un amigo de la infancia, respondió Xie Qianxue apresuradamente. Jaja, qué coincidencia que hayamos encontrado con el amor de la infancia de Qianxue. Los otros 3 discípulos no pudieron evitar burlarse de ella un poco. Xie Qianxue era una mujer extraordinaria. Rápidamente eliminó la leve conmoción de su rostro y controló su respiración mientras navegaba fácilmente por las burlas de sus compañeros discípulos con una sonrisa. El anciano de la secta Flying Snow Mountain lanzó una mirada hacia Lee Junmu, e instantáneamente sintió como si su mar de conciencia estuviera a punto de explotar. Se llenó hasta el borde de nieve, lo que le hizo temblar incontrolablemente. Aterrador. ¿Esta es la fuerza de un experto en flujo de salvia? Ondas furiosas se dispararon en el corazón de Lee Junmu. Si no hubiera cultivado la conservación del alma infantil obtenida de Yekin que fortaleció su alma mortal y vitalidad hasta que superó con creces la de la gente común, definitivamente se habría congelado con solo esa mirada. En ese momento, Lee Junmu entendió que la fuerza de la anciana superaba a la de Battle Sage Vega. Tu amigo de la infancia no es simple. Al ver que Lee Junmu no se había congelado pero se había resistido a la fuerza, la anciana no pudo evitar sentirse sorprendida. En ese momento, el escalón superior de la secta profunda del sur que finalmente se enteró de que un anciano de la secta Flying Snow Mountain había llegado inesperadamente envió al maestro de la secta, así como a todos los ancianos. El grupo de personas importantes de la profunda secta del sur rápidamente se dirigió a dar la bienvenida a los recién llegados. El grupo de mujeres, incluida Xie Qianxue, eran como grullas en la bandada de gallinas. Bajo la mirada ferviente de los discípulos de la profunda secta del sur, se dirigieron hacia la sala principal. La disparidad entre un tercer nivel y una secta de segundo nivel se reflejó por completo en ese momento. Había una sonrisa amarga en el rostro de Lee Junmu. Xie Qianxue fue realmente insondable y extremadamente afortunado. En la Tierra, ella ya había poseído un mundo celestial de 3 soles. Después de descender al mundo origen, inesperadamente rompió la norma e infiltró con éxito una secta de segundo nivel a diferencia de otros descendientes. Además, según lo sucedido, parecía que su posición en Flying Snow Mountain Sect tampoco era baja. En ese momento, Lee Junmu tuvo la sensación de que la competencia de la secta interna no iría tan bien como había esperado. Hermano Qingyan, ¿conoces a alguien de la secta Flying Snow Mountain? Una voz suave y elegante entró en los oídos de Lee Junmu por detrás. Su tono era familiar, y Lee Junmu se quejó en su corazón. Lu Tingting había venido a buscarlo una vez más. No, no lo hago, respondió Lee Junmu con voz profunda sin volver la cabeza. Le habían dicho que así era como Lin Qingyan trataba a esta problemática mujer. Todo lo que esperaba era que Lu Tingting no lo reconociera. Tal vez podría engañar a otros, pero Lu Tingting estaba bastante familiarizado con Lin Qingyan, por lo que no tenía mucha confianza en engañarla. Realmente parecía que el día había sido maldecido. Lee Junmu sintió que de alguna manera había atraído la atención de la diosa de la desgracia. Capítulo 462. Secta de Dios de origen discreto. Al escuchar las palabras de Lee Junmu, Lu Tingting se sorprendió un poco. Pero ella hizo un puchero rápidamente.
Vi tu reacción cuando miraste a esa mujer. No trates de engañarme. Lee Junmu, naturalmente, no se enredaría con la mujer de la persona que estaba personificando. No se molestó con ella y rápidamente se dirigió a la plaza. A medida que pasaba el tiempo, uno tras otro, los poderes amigos de la profunda secta sur continuaron llegando. La tercera secta de ballenas del norte ha llegado. El pabellón Untian de tercer nivel ha llegado. El segundo nivel del Palacio del Diablo ha llegado. En este día, la profunda secta del sur estaba llena de ruido y emoción. Todos los discípulos centrales, así como las personas importantes de la secta, se apresuraron a dar la bienvenida a todos los invitados. Hablando con precisión, no solo la secta del sur profundo estaba llena de emoción hoy, sino que todas las sectas de tercer nivel en el mundo de origen estaban ocupadas. Lee Junmu no podía entender qué tipo de relación existía entre las sectas de tercer nivel de este mundo y los poderes de nivel superior. ¿Por qué estaban dispuestos a enviar a los discípulos que habían nutrido con tanta emoción? Independientemente de cómo lo mirara, parecía una pérdida de talento, y no solo leve, sino desastrosa. Sin embargo, todos los poderes de tercer nivel del mundo de origen lo hicieron por unanimidad sin escatimar ningún esfuerzo. Ciertamente hubo una transacción de beneficios involucrados aquí, pero Lee Junmu no les prestó atención por el momento. Después de todo, su principal prioridad no era asimilarse completamente en el mundo de origen. Debido a eso, no tuvo tiempo suficiente para comprender las muchas regulaciones del mundo de origen, a diferencia de sus seguidores Lee Kingon y Demon que entendieron más que él. Seguía mirando en silencio a todas las personas importantes de la profunda secta del sur que estaban ocupadas dando la bienvenida a un flujo interminable de invitados que llegaban. Se podía ver que no cualquier poder de nivel superior podía enviar a su gente a absorber a los discípulos. Solo se invitó a aquellos poderes que tenían buenas relaciones con la secta profunda del sur, que también incluía otras sectas de tercer nivel. En poco tiempo, una gran cantidad de personas se reunieron en la plaza en el pico principal, y en algún momento, el número de espectadores cruzó los 10.000. Pronto, los escalones superiores de la profunda secta sur tomaron la rara decisión de permitir que todos los discípulos externos subieran al pico principal. Debido a eso, cada vez más discípulos de la profunda secta sur seguían pululando hasta el pico principal. Al ver a la multitud densamente poblada, Lee Junmu se quedó sin palabras. Estaba solo en un poder de tercer nivel del mundo de origen, pero la grandeza de la asamblea de casi 10.000 discípulos fue simplemente asombrosa. Esta escena reflejaba claramente que la población del mundo de origen era extremadamente enorme, hasta el punto de que los cultivadores eran tan numerosos como perros y gallinas en una secta. Finalmente, llegó la última de las sectas invitadas. La secta Dios del Origen, que era el objetivo de Lee Junmu, también apareció en silencio. Solo había enviado a 3 personas. Un anciano y 2 discípulos muy jóvenes. Uno de los discípulos era un hombre mientras que el otro era una mujer, pero sus 2 cultivos estaban en el dominio de los expertos en flujo. Por la presencia de las 2 personas, Lee Junmu podía sentir que no había pasado mucho tiempo desde que comenzaron a cultivarse. Dada su fuerza, Lee Junmu podría aplastarlos fácilmente con una pierna. Pero las fluctuaciones de energía provenientes de sus cuerpos lo sobresaltaron. ¿Qué tipo de fluctuaciones de energía fueron esas? Eran algo familiares y puros. Solo Lee Junmu, que había cultivado el mismo tipo de método de cultivo, podía entender claramente qué tipo de fluctuaciones de energía eran esas. Estaba un poco sorprendido por el hecho de que los jóvenes discípulos de la secta Dios del Origen habían cultivado un método de cultivo similar a su técnica Meridian Nurturing Flux Point. Con este asombroso descubrimiento, Lee Junmu entendió instantáneamente todo. No es de extrañar entonces que una secta de segundo nivel como Origin God Sect llamó la atención de Underground Serpent. Si los 2 discípulos no hubieran sido jóvenes y recientemente hubieran comenzado a cultivarse debido a que no podrían controlar perfectamente sus fluctuaciones de energía, Lee Junmu no habría descubierto un secreto tan importante. Origin God Sect, este poder de segundo nivel, sorprendentemente escondió tal secreto. Ahora, no solo Serpiente Subterránea estaba prestando mucha atención a esta secta relativamente baja pero misteriosa, sino que Lee Junmu también estaba lleno de emoción hacia ella. Recientemente había descubierto la peculiaridad de la técnica Meridian Nurturing Flux Point, pero ahora vio otro método de cultivo relacionado con ella. Según lo que recordaba, la técnica Meridian Nurturing Flux Point era solo una parte rota de una antigua técnica secreta. El verdadero se había compuesto de 5 partes en total.
Desarrollo de puntos de flujo, nutrición de meridianos, expansión de músculos, transformación de sangre y sustitución de órganos internos. La técnica de punto de flujo de nutrición meridiana que Lee Jun-mu había obtenido solo tenía dos partes, las que se referían a la nutrición de meridianos y el desarrollo de puntos de flujo. Pero a pesar de que carecía de las otras tres partes, la fuerza de flujo de energía de Lee Jun-mu aún había superado el límite superior de los cultivadores del mismo nivel con 20 puntos de flujo aún por abrir. Aparte de eso, la fuerza física de Lee Jun-mu también superó con creces el umbral requerido para atravesar el gran reino experto en flujo. Hubo muchos otros efectos notables de Meridian Nurturing Flux Point Technique también. A partir de los hechos mencionados anteriormente, se pudo ver claramente que la técnica secreta de esta era de los dioses antiguos era la técnica más notable y sobresaliente cultivada por Lee Jun-mu sin necesidad de hacer una comparación. ¿Podría la secta Dios del Origen poseer una de las tres partes restantes entonces? ¿O tal vez los tenía a los tres? Por un tiempo, los ojos de Lee Jun-mu comenzaron a brillar intensamente. Sin embargo, nunca hubiera esperado que, aunque había estado mirando a la secta Dios del Origen sin nada extraordinario en su mirada, la ligera emoción que reveló descuidadamente fue captada por Lu Tingting, que le había estado prestando mucha atención. Bang bang bang. En ese momento, el enorme reloj comenzó a sonar ruidosamente, lo que significa el comienzo del torneo. Lee Jun-mu, que había estado de pie en la región asignada para la 21ª región residencial, pudo ver que casi todos los discípulos internos de las regiones residenciales se habían apresurado, excepto algunos que estaban fuera de la secta. De las 300 personas de la 21ª región residencial, habían llegado más de 280. Las miradas de todas estas personas estaban en Lee Jun-mu, así como en otras personas poderosas que ocuparon las primeras 10 habitaciones. La misma escena se desarrollaba en las regiones de espectadores de las otras 35 regiones residenciales. Cada uno de ellos había formado sus propias facciones, y las 10 personas principales eran su esperanza en las batallas del día. Capítulo 463. La defensa absoluta aparece de nuevo. La secta Sur Profunda tenía 6 regiones residenciales más para discípulos internos en comparación con la secta Luna Azul. Cada región todavía tenía el límite superior de 300 discípulos, y solo las 10 personas más poderosas de cada región podían participar en la batalla. Pronto, una figura importante de la secta profunda del sur anunció las recompensas por posiciones particulares obtenidas en la batalla de la secta interna, siguiendo las convenciones de años anteriores. Hubo 360 personas participando en la batalla en total, pero la secta proporcionó recompensas solo por las primeras 30 posiciones. El primer lugar sería recompensado con 30.000 puntos de contribución. El segundo lugar recibiría 20.000 puntos de contribución. El tercer lugar recibiría 10.000 puntos de contribución. El cuarto al 10º lugar recibiría 5.000 puntos de contribución cada uno. El 11º al 20º lugar recibiría 3.000 puntos de contribución cada uno. Del 21º al 30º lugar recibiría 1.000 puntos de contribución cada uno. La mayoría de los discípulos de élite de la secta estaban felices siempre que entraran en los primeros 20 lugares, desde entonces obtendrían 10 píldoras vinculantes de flujo. Después de eso, siempre que su fuerza física cruzara el umbral, ya podrían considerarse como medio paso hacia el gran reino experto en flujo con la gran cantidad de puntos de contribución a su disposición. Esta fue una oportunidad que Lee Jun-mu no podía perder. Sus reservas de puntos de contribución se habían agotado rápidamente. Si no pudiera garantizar un suministro continuo de píldoras vinculantes de flujo para abrir los 20 puntos de flujo restantes, le tomaría mucho tiempo alcanzar el gran círculo confiado en absorber la energía de flujo dispersa en el mundo. Por lo tanto, su mirada estaba en el primer premio. Pronto, comenzaron las batallas de la secta interna. Las batallas de la secta interna del mundo de origen también se conocían como batallas de salto de nivel. ¿Por qué se llamaron batallas y no competencia? La respuesta fue muy simple. Porque la crueldad y la crueldad de esas batallas superaron con creces cualquier competencia marcial y fue similar a lo que se podía ver en las guerras reales. A menos que uno esté completamente seguro de que pueden tratar con el enemigo fácilmente, deben admitir la derrota. De lo contrario, serían aplastados o incluso podrían morir en la próxima batalla. La razón detrás de este tipo de batalla salvaje fue probablemente la enorme cantidad de cultivadores en el mundo de origen. 10 etapas elevadas habían sido construidas hace mucho tiempo por la profunda secta del sur.
El punto que vale la pena mencionar fue el material utilizado para crearlos, que fueron las rocas oceánicas de la región del mar profundo. Habían nacido la enorme presión a varios miles de metros bajo la superficie durante varios años y eran extremadamente resistentes. Incluso si un gran experto en flujo lanzara un ataque con toda su fuerza, sería muy difícil romper el escenario construido con más de 10 rocas oceánicas. Pronto, los escalones superiores de la profunda secta del sur comenzaron a sacar boletos de lotería y llamaron a los participantes para cada etapa. En poco tiempo, el nombre de Lee Junmu fue sacado para la séptima etapa. Hermano Qingyan, ten un poco de cuidado. Tu oponente es Sinister Fiend Tiger, y él es muy poderoso. Ocupa el quinto lugar en la tercera región residencial, y se ha estado preparando durante 2 años para esta batalla de salto de nivel. Lu Tingting, que estaba detrás de él, rápidamente proporcionó información sobre su oponente. Pero Lee Junmu no dudó y saltó a la séptima etapa. Oye, ¿eres el primer Lin Qingyan de la primera región residencial? Lo siento, pero tu suerte se acabó en el momento en que me encontraste. Incluso si la hija del maestro de secta te gusta, acepta tu muerte ahora. Siniestro Fiend Tiger era tan siniestro y despiadado como su nombre. El momento después de hablar basura, estampó ferozmente su pierna en el suelo y corrió hacia Lee Junmu. Sin ningún preámbulo, lanzó un puño hacia la parte vital de Lee Junmu. El sistema ya había escaneado la fuerza de Sinister Fiend Tiger para entonces. Su fuerza de flujo de energía era de alrededor de 167 puntos, mientras que su fuerza física era de 49 bueyes. A partir de esto, parecía que sobre la base de la fuerza, la secta sur profunda era algo más poderosa que la secta luna azul, incluso si ambos eran sectas de tercer nivel. La fuerza de energía de flujo del hombre de 167 puntos estaba extremadamente cerca del límite superior de 180 puntos. Siniestro Fiend Tiger probablemente todavía tenía que abrir 3 o 4 puntos de flujo. Su puño utilizó una técnica de puño explosivo de nivel extremadamente alto. Usó una enorme cantidad de fuerza física y la convirtió en impulso, después de lo cual se utilizó la energía de flujo para aumentar la explosividad del ataque. El explosivo de este ataque definitivamente podría superar la fuerza de energía física o de flujo de Sinister Fiend Tiger en varios pliegues. Por lo tanto, fue la razón por la cual la defensa absoluta de Lee Junmu perdió su efectividad frente a los expertos en flujo. Los expertos en flujo de Origin World combinaron su energía de flujo y su fuerza física explosiva para atacar, lo que superó con creces la capacidad defensiva de un oponente en el mismo nivel. Los Fluxers solo confiaban en su energía de flujo para atacar, que aunque no era débil, pero definitivamente no tenía el tipo de carácter explosivo que los expertos en flujo adquirieron al combinar la fuerza física y la energía de flujo para atacar. Este tipo de ataque combinado superó con creces la capacidad de resistencia de su cuerpo. La fuerza ofensiva superó con creces cualquier defensa, y fue la característica principal de los expertos en flujo del mundo de origen. Como resultado, no era raro que expertos en flujo en etapa tardía o incluso en etapa pico fueran asesinados accidentalmente por expertos en flujo en etapa intermedia. La razón detrás de esto fue que, en el instante en que comenzó una pelea entre un experto en flujo de etapa intermedia y un experto en flujo de etapa tardía, el experto en flujo de etapa intermedia estallaría instantáneamente con un ataque explosivo que podría matar fácilmente a un experto en flujo de etapa tardía. Sin embargo, Lee Junmu había decidido romper esta convención. Indiferentemente miró a Sinister Fiend Tiger, y cuando llegó el puño aterrador, no lo esquivó ni lo evitó, sino que permaneció inmóvil como un ciervo frente a los faros. Explosión. Era el sonido de un enorme poder chocando directamente contra carne y hueso. Sin moverse, Lee Junmu dijo solo 2 palabras. Demasiado débil. Imposible. El siniestro demonio tigre sacudió ferozmente la cabeza y comenzó a atacar frenéticamente a Lee Junmu. Un puño tras otro golpeó fuertemente contra su cuerpo. Bang, 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 bang. El sonido de los puños golpeando carne llenó toda la plaza. ¿Quién es él? Nuestra octava secta de Dios lo quiere a él. Después de ver a Lee Junmu aplastar el conocimiento común sobre la defensa del mismo reino, un anciano de una secta de segundo nivel se puso de pie de inmediato. Sin pensar mucho, instantáneamente declaró la intención de la secta del 8 Dios a quien representaba. Sus palabras fueron como rayos en las orejas de varias decenas de miles de espectadores. Desde el momento en que ingresaron a la secta, nunca habían visto una secta de segundo nivel dispuesta a acoger a una persona así.
Sin embargo, una vez que el anciano de la secta del Dios 8 abrió la boca, sucedió una aventura aún más escandalosa detrás del escenario. Los representantes de otros poderes de segundo nivel también hablaron simultáneamente. Esta persona, quiero. Mi secta del inframundo también quiere. Mi Dragon Mountain también lo quiere. Capítulo 464. Despido. Varios representantes de sectas de segundo nivel expresaron sus intenciones simultáneamente sin esperar a pensarlo, apresurándose a reclutar a Lee Junmu, no, Lim Qingyan, en su secta. Los escalones superiores de la profunda secta del sur quedaron atónitos al ver esta situación. En los años anteriores, ¿cuándo ocurrió tal evento? ¿Cuál de las sectas de segundo nivel no era extremadamente arrogante? Incluso si vieron a un discípulo sobresaliente con un gran potencial, todavía esperaron hasta el momento final cuando la competencia ya había terminado antes de considerar a quién deberían reclutar en sus sectas. Sin embargo, en ese momento, aún se desconocía si Lee Junmu ganaría su primera batalla, y mucho menos si se metía entre los 10 primeros. Aún así, las sectas de segundo nivel habían tomado su decisión. Sin embargo, las cejas de Lee Junmu se arrugaron inconscientemente. A pesar de que había 7 sectas de segundo nivel tratando de reclutarlo, el anciano de la secta Dios del Origen aún no había expresado tal intención. Podría ser que la destreza de combate formidable y el potencial oculto exhibido por él todavía no pudieran llamar la atención de la secta Dios del Origen. Eso fue bastante problemático para él. Incluso si tenía 7 u 8 sectas de segundo nivel tratando de reclutarlo, ¿cómo podría Lee Junmu interesarse en los poderes ordinarios de segundo nivel? En verdad, se consideró extremadamente sorprendente para un cultivador ordinario unirse a una secta de segundo nivel, pero este no era el objetivo de Lee Junmu. Para ser honesto, estaba infinitamente cerca de convertirse en miembro de un poder de primer nivel, la serpiente subterránea, y solo necesitaba ingresar a la secta Dios de Origen para lograrlo. Imposible, ¿cómo podría tu cuerpo físico ser tan tiránico? ¿Qué tipo de método de temple corporal has cultivado? Siniestro Fien Tiger continuó lanzando un golpe tras otro contra el pecho de Lee Junmu. Sin embargo, su aterradora fuerza de energía física y de flujo no pudo causar el menor daño a Lee Junmu. Al ver esto, incluso los 10.000 espectadores estaban a punto de considerar que Sinister Fien Tiger era realmente débil. Pero, ¿cómo podría ser débil cualquier persona que pueda obtener las calificaciones para participar en la batalla de salto de nivel? Naturalmente, la respuesta fue no, especialmente al considerar a Sinister Fien Tiger, que era la 5ª persona clasificada de la 3ª región residencial. Debido a eso, todos miraron a Lee Junmu, a no, Lim Qingyan, y sintieron un escalofrío en sus espaldas. ¿Qué tipo de recuento afortunado podría haber encontrado Lim Qingyan mientras se templaba en el desierto durante los últimos 2 años? Es hora de poner fin a esta farsa. La atención de Lee Junmu no se centró en su oponente. Sus cejas permanecieron arrugadas mientras veía a Origin Godsek sin expresar ninguna intención de reclutarlo. Extendió su mano y casualmente atrapó el golpe de Sinister Fien Tiger. Luego usó algo de poder y detuvo fácilmente la figura del otro que se movía a un ritmo rápido y la atrajo hacia sí. Después de eso, Lee Junmu lo golpeó, golpeando casualmente el cofre de Sinister Fien Tiger. Explosión. El golpe casual de Lee Junmu había destrozado fácilmente el cuerpo de Sinister Fien Tiger protegiendo la cubierta de energía fundente, luego de lo cual cayó sobre su cuerpo. Al ser golpeado por él, Sinister Fien Tiger fue expulsado del escenario como un proyectil de artillería. El cambio repentino en el escenario hizo que innumerables espectadores sentados en la plataforma, así como debajo de ella, quedaran completamente en silencio, hasta el punto de que incluso se podía escuchar el sonido de un alfiler caído. Después de un buen rato, el maestro de secta de la profunda secta del sur tomó un sorbo de agua para humedecer su garganta reseca y anunció formalmente que Lim Qingyan fue el ganador de la batalla en la 7ª etapa. Cuando Lee Junmu bajó del escenario, una persona de los niveles superiores de la secta sur profunda vino y cortésmente le preguntó a Lee Junmu sobre su elección. Querían saber a cuál de las 7 sectas que habían expresado su interés en reclutarlo quería unirse. Lee Junmu, naturalmente, no podía expresar directamente que solo quería unirse a la secta Dios del Origen. De lo contrario, incluso con esta pista más pequeña, su misión de serpiente subterránea podría quedar expuesta. Sacudió la cabeza y le pidió a la persona que esperara y que no estuviera tan ansioso. Su tono casual conmocionó a la persona de los niveles superiores de la profunda secta del sur.
Había 7 sectas de segundo nivel que tomaban la iniciativa de reclutarlo, pero el tono informal de Lim Qingyan parecía implicar que no le importaba en absoluto. Si hubiera dado esta respuesta hace unos momentos, definitivamente le habrían enseñado una buena lección por ser un joven que quiere morder más de lo que podría masticar. Pero ahora el mensajero no se atrevió porque la fuerza mostrada por Li Yunmu dejó en claro que estaba obligado a ingresar a una secta de segundo nivel en el futuro. Además de eso, ciertamente obtendría una posición importante. Li Yunmu podría no haberse preocupado por eso, pero después de que bajó del escenario, su estado había cambiado mucho a los ojos de quienes lo conocían y de quienes no lo conocían. Sin embargo, no le prestó atención. ¿Profunda secta del sur? Ya sea que se tratara de la secta del sur profundo o de la anterior secta de la luna azul, solo eran pequeños estanques que no podían contener un pez grande como él. Desde el principio, no tenía intención de quedarse por más de unos pocos días. Después de ellos, tal vez incluso se olvidaría de este trampolín. Esta era la razón por la que no había usado mucha fuerza contra Sinister Fiend Tiger. Después de que la batalla concluyó, regresó al área asignada a la 21ª región y se sentó con las piernas cruzadas con los ojos cerrados y no prestó atención a nada más. Sin embargo, su batalla había llenado de miedo a los participantes de la profunda secta del sur. Justo ahora, no usó ninguna energía de flujo. Sí, voló al siniestro demonio tigre con un golpe casual. Su fuerza física ya ha alcanzado un nivel asombroso. Renfen, me pregunto cuánta seguridad tienes para ganar ahora. No muy lejos de Li Yunmu, en el área asignada a la primera región residencial, estaban las personas que tenían calificaciones más que antiguas para participar en las batallas que están ocurriendo en este momento. Ya sea por cultivo o por fuerza, eran los más fuertes en la secta profunda del sur. Y Renfen fue la primera persona clasificada de la primera región residencial. ¿No sería indignante decir que la mayoría de las personas en la secta lo consideraban la persona más poderosa no solo en la primera región, sino en toda la secta? Renfen era en realidad la futura estrella de la profunda secta del sur. Cada una de sus acciones debía ser extraordinaria, pero hoy, todo su trueno había sido robado por Li Yunmu. No lo sé. Esta persona es demasiado tiránica. Pude sentir su rechazo hacia nosotros, y no es desdén, sino una genuina falta de cuidado por nuestra existencia. Después de presenciar la batalla de Li Yunmu, Renfen quedó atónito. Después de que alguien lo cuestionó, comenzó a hablar del otro, pero su expresión atónita se convirtió rápidamente en una de ferocidad. Pero independientemente de cualquier encuentro afortunado que haya tenido en los últimos 2 años, yo, Renfen, le haré saber que puede despedir a todos, pero despedirme es un crimen imperdonable. Pronto, fue el turno de Renfen para subir al escenario. Como era la persona más poderosa de la secta reconocida públicamente, tan pronto como subió al escenario, los ojos de muchas sectas de segundo nivel se centraron en él. Sin embargo, nadie esperaba que después de pisar el escenario, comenzaría a hablar con calma sin esperar a que llegara su oponente. Maestro de secta, según lo veo, Lim Qingyan y yo no necesitamos pelear con los demás. Solo peleemos entre nosotros para decidir la primera y la segunda posición. La grosera sugerencia de Renfen causó conmoción en las plataformas, así como debajo de ellas. Capítulo 465. ¿Qué tipo de juguetes son esos? La grosera sugerencia de Renfen enfureció de inmediato a todos los participantes, pero ninguno de ellos se atrevió a plantear objeciones. La persona detrás de la solicitud era Renfen, después de todo. Era el experto en flujo más poderoso y reconocido públicamente en toda la secta del sur profundo. De hecho, fue visto como el discípulo con más potencial en los últimos 100 años de la profunda secta del sur y alguien que era muy probable que ingresara a un poder de primer nivel. Debido a ese gran potencial, se había acostumbrado a recibir un tratamiento especial. Si hubiera sido cualquier otra persona, excepto él en el escenario, planteando tal solicitud, probablemente habría sido expulsado de la profunda secta sur de inmediato. Sin embargo, el escalón superior de la profunda secta del sur todavía lo lamentaba. Debe saberse que el éxito de Renfen en el futuro también obtendría muchos beneficios para la secta del sur profundo. El maestro de secta de la profunda secta del sur, que era el padre de Lu Tingting, fue puesto en una posición embarazosa. Miró a Renfen con las cejas arrugadas y una expresión fea, esperando que el hombre tomara en cuenta el panorama general y retomara sus palabras. Aplaude, aplaude, aplaude. Mientras el maestro de secta de la profunda secta del sur se sentía avergonzado, alguien comenzó a aplaudir en la plataforma de invitados.
Bastante bien, Old Man, parece que este discípulo tuyo tiene bastante personalidad. No necesitas estar avergonzado. En mi opinión, deberías aceptar su sugerencia. Strong siempre tiene el privilegio, incluso si es realmente débil en este momento. Todos se volvieron para mirar a la persona que había dicho esas palabras y descubrieron que era el mayor de la secta Flying the Snow Mountain. Era una de las pocas expertas en flujo de salvia que había venido hoy. Así, el maestro de secta de la profunda secta del sur tuvo la oportunidad de salvar su rostro con la ayuda de sus palabras. El maestro de la secta, que comprendió rápidamente las intenciones del escalón superior, se puso de pie y declaró: muy bien, Lim Qingyan, ven al escenario. Hoy nuestra profunda secta del sur hará una excepción y decidirá el primer y segundo rango de inmediato. Naturalmente, si algún participante piensa que Ren Fen y Lim Qingyan no tienen las calificaciones para luchar por la primera y segunda posición, pueden desafiarlos antes de la gran batalla. Su declaración fue bastante rigurosa, sin escapatorias, y le dio a cada participante la oportunidad de luchar por el primer lugar si así lo deseaba. Aunque era injusto para ellos, nadie era estúpido. Las únicas personas que podían obligar a la secta a cambiar sus procedimientos normales eran solo Ren Fen o Lim Qingyan. Los otros no tenían tal privilegio. Además de eso, entendieron claramente que si se trataba de Ren Fen o Lim Qingyan, su fuerza ya había alcanzado el nivel en el que otros expertos en flujo de la profunda secta del sur no podían desafiarlos. Li Yunmu estaba sorprendido por el cambio, pero no le importó mucho. Al menos ahora no tendría que quedarse sentado todo el día esperando a unos cientos de personas para completar sus turnos. Por lo tanto, después de un breve silencio, no se negó y saltó al escenario. Mientras lo hacía, lanzó una mirada hacia el anciano de la secta Flying the Snow Mountain mientras fingía descuido. En su expresión, podía ver que lo que había adivinado con su agudo sentido era realmente correcto. Un indicio de malicia hacia él había sembrado en su corazón. Flying the Snow Mountain Sect fue una secta solo para mujeres, y durante los últimos 2000 años, esta regla no se había roto. Sin embargo, su anciano se había levantado de repente para mostrar su apoyo a la solicitud deliberada de Ren Fen. Li Yunmu no se hizo ilusiones de que era porque quería reclutar a Ren Fen. ¿Tenía algún motivo oculto y quería encontrarle problemas? ¿O estaba tratando de probar su fuerza con Ren Fen? ¿Pero por qué haría ella algo de eso? ¿Para Xie Qianxue? ¿Quería eliminar a nadie como él? Mi suerte hoy es realmente una mierda de perro. Li Yunmu grabó la cara de la anciana en su memoria, pero no dijo nada e indiferentemente apartó la vista del escenario. Su mirada se posó en Ren Fen, que estaba lleno de intenciones de batalla. Era el discípulo interno más poderoso de la secta del cielo profundo. Incluso si Li Yunmu se había recluido durante los últimos 2 días y no había prestado atención a los asuntos de la secta, todavía había oído hablar del nombre de Ren Fen al pasar por discípulos comunes. Si hubiera sido hace 3 meses, ese tipo habría sido como una montaña alta para él, pero ahora, a Li Yunmu no le molestaría prestarle atención. Lim Qingyan, eres bastante bueno. Aunque no sé lo que has experimentado en los últimos 2 años, el experto en flujo más poderoso de la profunda secta del sur soy yo. Solo puedes satisfacerte con el segundo lugar. Mientras hablaba, la presencia de Ren Fen se hizo cada vez más intensa. Su energía de flujo surgió y se congeló para formar materia, creando una capa de armadura de energía alrededor de su cuerpo. ¿Armadura de energía fundente? Así es, parece que el primer discípulo interno clasificado de la secta profunda del sur no es solo hablar. Basándonos en este hecho, este joven tiene las calificaciones para hacernos mirarlo bajo una nueva luz. Todos los ancianos que representan a las sectas de tercer nivel asintieron simultáneamente, revelando un toque de agradecimiento en sus ojos. En cuanto a los ancianos de las sectas de segundo nivel, su odio hacia Ren Fen debido a sus acciones anteriores disminuyó enormemente. No rechazaron ni se opusieron a este discípulo incontrolable y deliberado. No les desagradaba y lo detestaban, ya que no era alguien que no tuviera ninguna fuerza mientras creía estar por encima de los demás. Después de todo, todas las potencias tenían una naturaleza tan orgullosa y arrogante incluso antes de obtener esos títulos. Todos ellos tenían características únicas, y las acciones de Ren Fen recibieron su aprobación. Había podido congelar su energía de flujo como sustancia incluso antes de abrir el gran círculo y todos los puntos de flujo, lo que resultó en una armadura de flujo que se materializó a su alrededor. Aunque no era comparable a la armadura de energía de flujo de los grandes expertos en flujo, el logro solo confirmó que su cultivo era extremadamente consolidado y puro.
Además de eso, no podría haberlo logrado sin una percepción extremadamente alta y un control fino sobre la energía de flujo. El número de expertos en flujo que pudieron lograr esto no superó los 100 en todo el mundo, pero ¿podría eso considerarse extremadamente raro? Había alrededor de un centenar de esas personas después de todo. Era obvio ya que el número de discípulos internos en una secta de tercer nivel en el mundo de origen era extremadamente alto. Sin embargo, Lee Junmu no sintió nada hacia los logros del enemigo. De hecho, su estado mental había cambiado mucho por mucho tiempo. Dado que poseía el sistema de pirateo, su mentalidad se había vuelto idéntica a la del sistema. ¡Qué reino, qué enorme talento y percepción, potencial! Todos ellos eran solo palabras vacías. Independientemente del alto potencial que tuviera una persona, no podrían ser más formidables que el sistema en su mano. No necesitaba nada más que el conocimiento de que su fuerza actual superaba con creces la de Renfen. Frente a la fuerza absoluta, todo era inútil. Capítulo 466. Armadura de cobertura cruzada de nivel máximo. Ven. Comparado con el flujo interminable de palabras de Renfen antes de la batalla, Lee Junmu solo dijo una palabra y simplemente le hizo un gesto con la mano. Piensas demasiado en ti mismo y tendrás que pagar el precio por ello. Las palabras indiferentes de Lee Junmu enfurecieron a su oponente. Renfen agarró el aire y una feroz lanza de batalla apareció en su mano. Quiero ver si tu caparazón de tortuga es más fuerte o si mi lanza de lobo celestial es más afilada. 8 pasos de lobo celestial, descanso para mí. Al instante, Renfen se apresuró en pequeños pasos rápidos de acuerdo con un ritmo especial. Con cada paso, la intensa presión que emite su cuerpo aumenta en otra muesca. La energía de flujo que se movía alrededor de su cuerpo comenzó a congelarse hasta que se formó firmemente sobre la punta de la lanza del lobo celestial. Cuando completó los 7 pasos, sobre su lanza de lobo celestial, se formó una punta astral. Parecía estar atrayendo toda la luz de la vecindad hacia sí mismo. Al ver eso, incluso Lee Junmu no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Cielos, Renfen sorprendentemente ha cultivado 8 pasos de lobo celestial hasta el 7º paso. Muchos de los compañeros discípulos que entendieron la habilidad única de Renfen no pudieron evitar murmurar para sí mismos mientras observaban lo que sucedía en el escenario. No hace mucho tiempo, Renfen solo podía alcanzar el 6º paso, pero incluso en ese momento, ningún discípulo interno de la secta Sur Profunda podía soportar el poder destructivo de sus 8 pasos del lobo celestial. Y hoy, había desatado el 7º paso de Heavenly Wolf. Con eso, ¿qué tipo de poder aterrador revelaría? En este instante, todos sabían que la fuerza de Renfen era real, y estaba a punto de utilizar su habilidad de batalla de flujo más poderosa. En cuanto a Lee Junmu, sintió una sensación extremadamente familiar de 8 pasos de lobo celestial. ¿No es lo mismo que Chaotian 8 pasos? Es la misma habilidad de batalla de flujo con solo un efecto ligeramente diferente. La habilidad de flujo de grado a Chaotian 8 pasos adquirida por Lee Junmu se creó solo en base a la utilización de la energía de flujo. Sin embargo, los 8 pasos del lobo celestial utilizados por Renfen eran en realidad una combinación de la energía de flujo de los 8 pasos de Chaotian con la fuerza física. También habían sido modificados para un arma especializada. En términos simples, los 8 pasos del lobo celestial de Renfen fueron muchas veces más formidables que los 8 pasos chaotianos. Además de eso, era una técnica aún más completa. Sin embargo, todavía se basaba en el mismo principio que Chaotian 8 pasos. Aunque Lee Junmu había otorgado los 8 pasos chaotianos a dioses simios para cultivarlos antes, también lo había aprendido y mejorado hasta el 30º nivel con puntos de habilidad. No sería una exageración decir que a pesar de que no tenía un excedente de nada en este momento, no le faltaban puntos de habilidad. Por lo tanto, su comprensión de 8 pasos de lobo celestial no fue ni un poco más baja en comparación con la de Renfen. Era solo que Lee Junmu no era el mismo que era hace medio mes. En aquel entonces, se había visto obligado a desaparecer cuando fue perseguido por 13 discípulos centrales, pero ahora, su situación había cambiado mucho. En primer lugar, la fuerza física de Lee Junmu había aumentado considerablemente, de 53 bueyes a 105. Con eso, independientemente de si era la defensa de su cuerpo físico o el poder de ataque, ambos habían aumentado en varios pliegues. Esta fue la razón por la cual Lee Junmu se había atrevido a recibir el ataque de toda la fuerza del siniestro demonio tigre. Todo fue por el aumento de su fuerza física.
El poder de su cuerpo corpóreo se había incrementado enormemente, lo que había provocado que su gran cuerpo de tirano del sol rompiera involuntariamente el reino umbral menor y se elevara a otro nivel. Con eso, la carne de Lee Jun-mu realmente reflejó las características de un cuerpo tiránico. Después de todo, cuando el sistema realizó una serie de simulaciones complicadas, el resultado final fue que sería muy difícil para cualquier experto en flujo atravesar la defensa del almirantazgo y el cuerpo del tirano. Esta fue la razón por la cual un experto en flujo como Sinister Fiend Tiger, que estaba muy cerca de alcanzar la etapa máxima, aún no podía causar el más mínimo daño a Lee Jun-mu. Pero Ren Fen tenía un fondo misterioso y cultivó una habilidad de flujo extremadamente superior. Esta habilidad combinada con la extraordinaria lanza del lobo celestial en su mano hizo que Lee Jun-mu sintiera una pizca de frialdad incluso después de cubrirse su cuerpo de tirano con una cubierta de almirantazgo. Claramente, Ren Fen estaba entre los pocos expertos en flujo sobre los cuales el sistema le había advertido. Había dicho que deberían existir algunos que pudieran romper su cubierta de almirantazgo y su cuerpo de tirano. Sin embargo, Lee Jun-mu había experimentado ser cazado por la secta de la luna azul, entonces, ¿cómo podría su progreso ser tan pequeño? Al siguiente instante, Lee Jun-mu se agachó y lanzó un rugido ahogado. Al instante, su cuerpo físico tiránico desgarró su ropa negra, revelando una armadura formada por bloques de cubos de carne. ¿Armadura cruzada? ¿No es esta la armadura crossover de nivel máximo? Sentado en la parte superior de la plataforma, un anciano de una secta de segundo nivel llamó al método de cultivo cultivado por Lee Jun-mu con desconcierto infinito. En realidad, había muchas categorías de métodos de cultivo defensivos en el mundo, pero entre ellos, había pocos que pudieran permitir que el cuerpo de un cultivador congelara la armadura de carne. Además de eso, tampoco había muchas personas que pudieran cultivar un método de ruptura de límites. Sin mencionar que el número de personas que podían entrenar Crosscover Armor hasta el punto de congelar la armadura de carne era aún menor. Esto se debió a que quienes cultivaron este método de cultivo necesitaban templar su cuerpo día tras día, mes tras mes durante varios años. Muy pocas personas tenían la fuerza de voluntad para continuar atemperándose durante tanto tiempo, y mucho menos para cultivarla hasta el punto de crear una armadura de carne. Pero ahora, esa persona había aparecido. Después de aprender su lección de ser perseguido por la secta de la luna azul, Lee Jun-mu había usado varios miles de puntos de habilidad para cultivar la armadura cruzada que Wang Yan le había dado. Con ellos, había mejorado este método de cultivo al noveno y noveno nivel y había formado la armadura de carne. Cada uno de los cubos de carne era extremadamente resistente y emitía una energía defensiva que se mostraba cuando la carne alcanzaba una vitalidad extremadamente formidable, así como una defensa física extremadamente robusta. Capítulo 467. Obstrucción del maestro de secta. Aquellos que no tenían demasiado conocimiento solo verían la carne de Lee Jun-mu convertirse en bloques de forma cuadrada formando una armadura de carne, pero también había quienes sabían los hechos sobre la defensa desafiante del cielo de Crosscover Armor. A medida que la fuerza del cultivador se volviera más formidable, su Crosscover Armor se volvería más concentrada y el tamaño de los bloques cuadrados se volvería aún más pequeño. Cuando no se volvieron más grandes que el polvo, ya no se notaban por los ojos ordinarios, la técnica habría alcanzado su cima. Pero esto era solo algo que la gente pensaba, porque desde la antigüedad, no había registro de que un humano lograra este paso. Incluso aquellos que habían entrado en el reino de la deidad no habían podido lograrlo. En cuanto a Lee Jun-mu, aunque había podido cultivar este método de cultivo de ruptura de límites hasta el pico, los bloques cuadrados en su piel eran tan grandes y cajas de fósforos debido a los límites de su carne. Todavía estaba lejos de alcanzar el tamaño legendario de las partículas de polvo. Claramente, Crosscover Armor era el tipo de método de cultivo que reforzaba la defensa a medida que aumentaba su fuerza física. La razón por la que Lee Jun-mu no lo había cultivado y, en cambio, se lo había otorgado a los dioses simios no fue porque subestimó este método de cultivo de ruptura de límites, sino porque su fuerza física no había sido lo suficientemente formidable en ese momento. Debido a eso, los beneficios que habría obtenido de la inversión en él no habrían valido la pena. Pero fueron diferentes desde entonces. Con su fuerza de 105 bueyes, finalmente tuvo suficiente vitalidad para cultivar este método de cultivo, y su efecto se mostraría por completo. Cuando Lee Jun-mu finalmente lo mostró, presentó el poder formidable de un método de cultivo que había cultivado hasta la cima.
En ese momento, no solo los discípulos de la profunda secta del sur sentados debajo del escenario, sino incluso las potencias que se sientan en la parte superior de la plataforma también estaban estupefactos. Al siguiente instante, los bloques de carne en todo su cuerpo se endurecieron rápidamente. Luego, uno tras otro, aparecieron patrones negros en los cuadrados. Después de una cuidadosa observación, todos descubrieron que los patrones negros parpadeaban débilmente. Son los patrones que significan un gran círculo, según las leyendas, algo como esto solo aparece cuando un método de cultivo de nivel extremadamente alto se cultiva hasta el límite superior. Pero, ¿cómo podría un joven de 20 años desencadenar este fenómeno? Este tipo de situación imposible podría considerarse un milagro, pero en este momento, la gente no tenía tiempo para pensarlo. Eso fue porque Ren Feng había empujado despiadadamente su lanza de lobo celestial hacia el cofre de Li Yunmu como un poderoso taladro. Es una habilidad de flujo bastante buena, pero desafortunadamente solo puedes controlarla hasta el séptimo paso. Si pudieras usar al menos la mitad de los 36 pasos máximos, entonces tal vez podrías haber penetrado en mi defensa. Li Yunmu se inclinó ligeramente y alcanzó la punta de la lanza del lobo celestial de Ren Feng. Si algún otro experto en flujo se hubiera atrevido a atrapar su punta con las manos desnudas, su mano se habría cortado de inmediato. Sin embargo, Li Yunmu en su estado inhumano, atrapó la lanza dirigida hacia su pecho con las manos desnudas. Después de eso, el poder de 105 bueyes surgió de él. Ren Feng podía sentir un poder intenso que fluía a través de su arma antes de que fuera rubio junto con su lanza. Cuando se levantó y se estabilizó, descubrió que Li Yunmu lo había arrojado del escenario. Todo el lugar quedó en silencio. En ese momento, Li Yunmu dio un suspiro de alivio. Eso fue porque no hace mucho tiempo, finalmente había visto al anciano de la secta Dios del Origen que no había expresado nada hasta entonces, finalmente levantó su bandera de nombre después de algunas dudas. Incluso cuando Li Yunmu había demostrado tanto, el viejo no había tomado su decisión fácilmente. ¿Quién sabía qué tipo de calificaciones tenía su secta Dios del Origen cuando buscaba discípulos que tenía que pensar tanto? Si Li Yunmu no hubiera mostrado su Crosscover Armor, revelando los patrones negros claros, entonces probablemente el anciano de la secta Dios de Origen aún no lo habría considerado. Solo entonces Li Yunmu llegó a comprender que la prueba establecida por Serpiente Subterránea para aceptarlo como miembro no era tan simple como parecía. Aunque ser reclutado por una secta de segundo nivel fue difícil para los discípulos comunes, pero para Li Yunmu, no fue un gran problema. Sin embargo, se había equivocado. Aunque Origin God Sect era una secta de segundo nivel, Underground Serpent la estaba espiando. Este último era uno de los poderes de primer nivel de primera clase, entonces, ¿cómo podría ser tan simple el trato? Afortunadamente, Li Yunmu aún había obtenido el reconocimiento del anciano. Por lo tanto, la misión asignada a él podría considerarse completada. Había pasado sin problemas el examen de ingreso de la serpiente subterránea y se había convertido con éxito en un miembro de la organización con el rango de plata. Además de eso, en lo que respecta a su objetivo principal, más de la mitad se había logrado también. Ya había obtenido el método para cultivar 2 de los 3 puntos finales de flujo. Después de convertirse exitosamente en un discípulo de un poder de segundo nivel, obtendría inmediatamente el método para cultivar el sexto y sexto punto de flujo. Después de convertirse exitosamente en un miembro de la serpiente subterránea, naturalmente también obtendría otro punto de flujo. Mientras se convirtiera con éxito en un discípulo central de la secta Dios del Origen, podría obtener el método de cultivo del punto de flujo final. Además de eso, si se actualiza para convertirse en un miembro de la serpiente subterránea con rango de oro, también podría obtener el punto de flujo final de esta manera. Después de resolver todo, Li Yunmu estaba muy exaltado. No prestó atención a la batalla de salto de nivel de la profunda secta del sur, y después de otro día, las batallas de la secta interna habían terminado. Li Yunmu obtuvo con éxito los 30.000 puntos de contribución que le entregó una persona de la secta. Después de eso, el maestro de secta lo invitó específicamente a hacer un viaje a través de la secta sur profunda para que pudiera aprender a qué secta de segundo nivel quería ir. Después de una observación cuidadosa, Li Yunmu pudo ver que 19 sectas de segundo nivel habían llegado ese día. Además de las 6 sectas de Flying the Snow Mountain, que tenían regulaciones especiales para el reclutamiento como solo aceptar mujeres, las otras 13 sectas lo habían invitado sorprendentemente a unirse a ellas. Li Yunmu eligió la secta Dios del Origen sin dudarlo, sorprendiendo al maestro de la secta sur profunda.
Qingyan, hay 13 sectas de segundo nivel aquí, entonces, ¿por qué elegiste la secta Dios del Origen? La expresión del maestro de secta se hundió. A partir de eso, era obvio que no estaba contento con la elección de Li Yunmu. Maestro de secta, ¿podría ser que hay algún problema con esta secta Dios del Origen? Li Yunmu, naturalmente, no lo diría, pero no tenía planes de cambiar su elección debido a que a la profunda secta Sur no le gustaba su decisión. Capítulo 468. Expuesto. Maestro de secta, ¿podría ser que hay algún problema con esta secta Dios del Origen? Li Yunmu, naturalmente, no lo diría, pero no tenía planes de cambiar su elección debido a que a la profunda secta Sur no le gustaba su decisión. No hay problema. El maestro de secta de la profunda secta del sur, que también era el padre de Lu Tingting, Lucen, sacudió la cabeza. Claramente, el maestro de secta de la secta de tercer nivel sabía mucho más sobre la situación de la secta Dios de Origen que Li Yunmu, pero las dos sectas tenían relaciones amistosas, y la otra parte era una secta de un nivel superior. Él frunció los labios y no dijo nada al final. Lucen hizo una pausa por un momento antes de decir. Aunque no hay ningún problema, las reglas de la secta Dios del Origen son un poco extrañas. Le aconsejo que considere cuidadosamente su elección y elija otra secta de segundo nivel. Li Yunmu había recibido información sobre Lucen de la serpiente subterránea hace mucho tiempo. Era un maestro de secta que trató de nunca ofender a nadie. Le gustaba cultivar pacíficamente, sin preocuparse por manejar otros asuntos. Se podría decir que la razón por la que se convirtió en el maestro de la secta fue porque los ancianos de la secta del profundo sur empujaron esta posición sobre él. Con ese tipo de personalidad, naturalmente había alguna razón detrás de las palabras del maestro de secta. Li Yunmu quería investigar más, pero Lucen cerró la boca y no habló más. Al final, Li Yunmu se fue sin cambiar su elección, todavía decidido a infiltrarse en la secta Dios del Origen. Lu Tingting salió del interior del palacio y miró la desaparición de Li Yunmu. Ella preguntó con una expresión serena. Papá, ¿por qué no lo detuviste de ingresar a la secta Dios del Origen? No lo viste irse. Es una persona que tiene sus propios puntos de vista fuertes. Ya había tomado su decisión, respondió Lucen mientras sacudía la cabeza. Miró profundamente a su preciada hija y agregó en voz un poco más baja. Hormigueo, él no es el mismo Lin Qingyan que antes. ¿Qué? Papi, no sé de qué estás hablando. Volveré. Lu Tingting comenzó a entrar en pánico después de escuchar esto y abandonó el salón del palacio a grandes zancadas. Lucen vio a su tonta hija irse y soltó un largo suspiro. Después de salir del salón sur profundo, Li Yunmu bajó al pico principal. En poco tiempo, Lu Tingting corrió, alcanzándolo. Lo extraño era que ella no era como era ella misma, balbuceaba tonterías sin ningún significado solo para atraer su atención. Más bien, ella caminaba justo detrás de él, siguiéndole sin decirle una palabra. Li Yunmu intentó verla por el rabillo del ojo y vio que la niña tonta estaba concentrada en su cuerpo. Li Yunmu no estaba familiarizado con este tipo de circunstancias. No hace mucho, Wang Yan también había estado actuando como un tonto como Lu Tingting. Pero la diferencia era que Wang Yan estaba enamorado de Li Yunmu, mientras que Lu Tingting estaba unida a Lin Qingyan, que había muerto hacía mucho tiempo. Por lo tanto, Li Yunmu se sintió muy incómodo. Pero no importó. La batalla de salto de nivel había concluido y había obtenido lo que quería. Planeaba irse con el anciano de origen secreto a la mañana siguiente. Cuando llegara ese momento, el asunto de Lu Tingting también estaría concluido. En ese momento, la mente de Li Yunmu todavía estaba enfocada en las palabras del maestro de secta de la profunda secta del sur. Había querido decir algo, pero luego dudó, lo que dejó en claro que había algunos problemas ocultos que le resultaba difícil mencionar. Esto arrojó una sombra sobre el corazón de Li Yunmu. Sabía que la secta Dios del Origen tenía muchos secretos ocultos. De lo contrario, no habría llamado la atención de la serpiente subterránea. Pero Li Yunmu ya había tomado la decisión de que, independientemente de cualquier cosa, entraría en la secta Dios del Origen. No fue solo para terminar la misión de serpiente subterránea, sino también para obtener el método para cultivar el punto de flujo final lo más rápido posible. Además, tenía otra razón que lo obligó a seguir adelante con su elección. Esa razón fue que había descubierto que la secta Dios del Origen sorprendentemente tenía una parte de la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Esto lo hizo aún más decidido a infiltrarse en ese lugar. Pero parecía que Origin God Sect era probablemente una región incompleta. Li Yunmu tuvo la premonición de que estaba entrando en el centro de un remolino.
De repente, Lu Tingting, que había estado siguiendo detrás de él, habló. ¿Qué estás pensando? Li Yunmu se sorprendió, pero inmediatamente respondió con una expresión de madera. No estoy pensando en nada. Parece que tienes miedo de algo. Nada. Entonces, ¿por qué elegiste ir a la secta Dios del Origen? Lu Tingting preguntó. ¿Quién no quiere entrar en una secta de segundo nivel? Li Yunmu replicó. Pero Origin God Sect no es una secta ordinaria de segundo nivel. Los pensamientos de Li Yunmu comenzaron a moverse y dijo. ¿Cómo no es ordinario? ¿Qué tiene de diferente? Tú mismo deberías saber la respuesta. Actualmente es un remolino, dijo Lu Tingting mientras observaba atentamente su expresión. Li Yunmu se quedó en silencio, sin prestar más atención a Lu Tingting. Ella también permaneció callada por un tiempo antes de preguntar de repente. ¿Todavía está bien? ¿Oms? Li Yunmu no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿El Lin Qingyan a quien conocía? Un indicio de tristeza apareció en el rostro de Lu Tingting. Muerto hace mucho tiempo. En ese momento, Li Yunmu se dio cuenta de que la mujer había visto a través de su fachada hace mucho tiempo y no había estado tratando de ponerlo a prueba. Por lo tanto, él podría responderle honestamente. Pronto, descubrió que el sonido de pasos detrás de él había desaparecido. Tenía la profunda sensación de que Lu Tingting seguía de pie en el mismo lugar desde que escuchó sus palabras. Li Yunmu sacudió la cabeza y pensó para sí mismo, la muerte también es buena. Si Lin Qingyan no hubiera muerto, según la información sobre él proporcionada por la serpiente subterránea, así como por el enamoramiento de Lu Tingting, probablemente no habría tenido un buen final. Esto también fue bueno para Lu Tingting, pero naturalmente ella no pensaría así. Li Yunmu comprendió por qué Lu Tingting no había expuesto que él era un sustituto, por qué no había tratado de vengarse de Lin Qingyan y por qué no lo odiaba. Tal vez, no era que no hubiera pensado, sino que no se atreviera a hacer nada. Tal vez por su padre o por toda la secta del profundo sur, ella no había hecho nada. Esta fue la disparidad entre las sectas de primer y tercer nivel, sin mencionar que la serpiente subterránea era uno de los poderes de primer nivel de primera clase. No mucho más tarde, Li Yunmu regresó a su habitación donde muchos compañeros discípulos familiares de la 21ª región residencial se habían reunido para saludarlo. Pero al ver su expresión fría, todos pusieron algunas excusas y se retiraron. Li Yunmu ya no necesitaba enredarse con la secta sur profunda o preocuparse por mantener una buena relación con los demás. Además, Li Yunmu ya no tenía necesidad de hacerse pasar por Lin Qingyan. No había nadie que quisiera hacerse pasar por otros, solo aquellos que lamentaban su propia existencia. Claramente, Li Yunmu no era ese tipo de persona. Por la noche, sacó una madera de contacto única de Underground Serpent, que era una pequeña figura humana. La altura de la talla no era mayor de 10 centímetros, y una capa de energía negra cubría todo su cuerpo. Había una marca clara en su cuerpo, que era una hidra del inframundo. Así era, esta era una pieza de madera que podía hacer contacto con la serpiente subterránea. Li Yunmu lo recogió y aplicó un poco de fuerza para hacer un corte en su dedo. Dejó caer sangre sobre la figura, lo que dio vida a la talla humana. Miró a Li Yunmu con gran atención. Después de mucho tiempo, había recogido todo el mensaje. Al momento siguiente, asintió y se transformó en una sombra negra que rápidamente desapareció en la distancia. Capítulo 469. Gran sorpresa. Li Yunmu le había informado a An que su identidad había sido expuesta por Lu Tingting y posiblemente incluso por Lu Zhen. Pero debido a su intuición, la parte final de su informe dijo que la otra parte no parecía estar pensando en tomar ninguna medida para exponer su identidad. En poco más de media hora, la talla de madera humanoide regresó con la respuesta de Anne. Ella le dijo que no se preocupara. Mientras la secta Dios del Origen no sintiera nada malo, debería actuar de acuerdo al plan. Sus palabras exactas fueron que la serpiente del inframundo tenía métodos para mantener en silencio a la secta sur profunda sobre este asunto. Si es necesario, incluso toda la secta profunda del sur podría desaparecer. Aunque Li Yunmu había estado mentalmente preparado, las palabras de An todavía lo habían dejado atónito. Podía sentir que sus palabras que tenían el destino de innumerables personas estaban llenas de intenciones asesinas. ¿Solo una rama de una ciudad oceánica tiene el poder de eliminar una secta de tercer nivel? Una vez más, Li Yunmu sintió el poder aterrador comandado por la serpiente del inframundo en el mundo de origen. Al amanecer del día siguiente, salió de su habitación. Afortunadamente, no había pasado nada por la noche.
Bueno, algo podría haber sucedido, pero al menos no sintió ninguna anormalidad en la profunda secta del sur. Sin embargo, Li Yunmu supuso que la serpiente del inframundo no había necesitado tomar ninguna acción ya que Lu Zen había decidido comprometerse. Lu Tingting apareció de nuevo, y encontró su presencia realmente extraña. Ella lo miró con una expresión complicada. Era tan desconcertante que Li Yunmu no quería mirarla a los ojos. No soy Lim Qingyan, deberías saberlo, dijo con calma. Lu Tingting de repente se emocionó y dijo con voz aguda. No, todavía lo eres. Si quieres creer eso. Li Yunmu estaba decidido a no prestar más atención a esta mujer. Sin embargo, cuando apareció la anciana de la secta Dios del Origen, una escena sorprendente sucedió antes de Li Yunmu. Vio a Lu Tingting también a punto de pisar el barco Esquiocean. Li Yunmu permaneció arraigada en el lugar por un largo tiempo antes de preguntar. Anciano, ¿qué está haciendo aquí? Oh, ¿estás hablando de Lu Tingting? Ella ha sido seleccionada como una discípula sucesora de nuestra secta Dios del Origen hace mucho tiempo. Vinimos aquí principalmente para traerla de vuelta, respondió el anciano después de una mirada indiferente a Li Yunmu. Por lo que parece, Li Yunmu no tenía mucha importancia en su corazón. Parecía que incluso si finalmente decidía reclutar a este joven, derrotar al discípulo interno más poderoso de la profunda secta del sur con facilidad no era una gran hazaña. Una invitación a Li Yunmu se había extendido solo por capricho. En una bienvenida opuesta, el anciano fue extremadamente cordial con Lu Tingting. Ven, Tingting, primero te llevaré a ver tu habitación. Después de que regresemos a la secta Dios del Origen, les impartiré el método de cultivo básico de la secta Dios del Origen. Pequeño Yuan, Teniente Bao, lo llevas a recorrer esta nave. Te estoy entregando Qingyan. Li Yunmu miró al anciano de la secta Dios Origen que llevaba a Lu Tingting a su habitación y entrecerró los ojos. El pequeño Bao fue extremadamente amable y caminó hacia él con una gran sonrisa. Hermano mayor, no la mires. El estado de la hermana mayor Tingting es diferente al nuestro. Deberíamos prestar atención a nuestros asuntos. El pequeño Yuan y el pequeño Bao eran los discípulos que habían llegado con el anciano. Eran extremadamente jóvenes y deberían haber pisado el camino del cultivo. Su edad rondaba los 14 o 15 años. Comparado con el amigable Little Bao, Little Yuan era extremadamente curioso y miraba a Li Yunmu con ojos de cachorro. ¿Por qué me estás mirando? Li Yunmu preguntó, sintiéndose extraña por su mirada. Hermano mayor, te estoy investigando. La pequeña Yuan sacó la lengua. ¿Qué investigación? Pareces bastante normal ahora, pero ayer, ¿cómo tu cuerpo de repente formó esa armadura de bloque de carne? Las palabras del pequeño Yuan hicieron que Li Yunmu tosiera sangre. ¿No está esta niña señalando que no soy normal? Lo que más sorprendió a Li Yunmu fue el hecho de que ella no era un poco tímida con él y lo había agarrado del brazo para comprobarlo. Después de descubrir que el brazo de Li Yunmu era normal y no estaba en un estado inhumano como ayer, reveló una expresión decepcionada. Con solo estos dos tipos para recibirlo, Li Yunmu podía sentir claramente el desprecio del anciano de la secta Dios Origen. Aunque Li Yunmu aún no había ingresado formalmente, su impresión de esta secta de segundo nivel disminuyó considerablemente. El anciano que seguía dando aires dependiendo de su edad lo hacía sentir bastante molesto. Como este es el caso, no me culpes más tarde. Sin embargo, Lu Tingting fue sorprendentemente el discípulo sucesor de Origin God Sect. ¿Cómo es posible? Esta fue nueva información obtenida por Li Yunmu. Serpiente del inframundo probablemente no lo sabía. De lo contrario, con su presencia, ¿por qué lo harían suplantar a Lim Qingyan? Por un tiempo, los pensamientos de Li Yunmu se mezclaron. Afortunadamente, fue completamente claro acerca de sus acciones futuras. No mucho después, la nave Esquiocean de Origin Sect God finalmente comenzó a moverse. Se levanta lenta y laboriosamente. Después de que alcanzó la altura de unos 20.000 metros y los edificios ya no se podían ver, su velocidad comenzó a aumentar. Fue tan rápido que asustó a Li Yunmu. ¿Es tu primera vez en un barco Oceansky? Cuando Little Yuan lo pisó por primera vez, también tuvo la misma reacción. Al ver la expresión de asombro de Li Yunmu, Little Yuan se cubrió la boca y comenzó a reír. ¿Por qué no usamos canales de teletransporte y viajamos con un barco? Li Yunmu preguntó confundido. En el ambiente hostil del mundo de Origen, además de aquellos que habían entrado en el reino de los sabios y podían controlar el poder mortal sagrado, otros no tenían las calificaciones para volar en el cielo.
Incluso las alas de viento que poseía Lee Junmoo no podían levantarlo a más de 100 metros sobre el suelo, e incluso entonces solo podía flotar en el aire por un momento. Todo se debió a la tremenda gravedad del mundo de origen y la supresión del ambiente hostil. Pero el barco Oceansky fue una excepción, ya que también podía operar en el cielo como los expertos en flujo de salvia. Naturalmente, el costo de fabricar tal océano era extremadamente alto. Debido a eso, solo el segundo nivel o superior podría poseerlos. Sin embargo, Lee Junmoo todavía no podía entender por qué Origin GotSec no estaba usando canales de teletransporte que eran un medio más rápido de teletransportación en comparación con volar un barco. Pero esta pregunta fue respondida rápidamente por Little Bao. Establecer un canal de teletransporte revelaría fácilmente la ubicación de Origin GotSec. Hermano mayor, ¿no puedes entender esto?, dijo la chica sorprendida. ¿Revelar la ubicación? ¿Por qué necesitaríamos ocultarlo? Al igual que la secta del sur profundo, ¿cuál es el problema de hacer público tu lugar? Lee Junmoo preguntó esas cosas, pero de repente su corazón dio un vuelco. Se dio cuenta de que incluso una existencia como Underworld Serpent no le había dicho la ubicación exacta de Origin GotSec. ¿Podría ser posible que incluso la serpiente del inframundo no supiera dónde estaba estacionada? Este descubrimiento hizo que Lee Junmoo se diera cuenta de que había subestimado enormemente la secta de segundo nivel. Capítulo 470. La línea de sangre de 9 bestias sabias. Mientras Lee Junmoo viajaba en el barco Oceansky para unirse formalmente a la secta Dios del Origen como discípulo, en las montañas Kunlun de su tierra, estaba ocurriendo una transformación importante. Sin embargo, nadie lo sabía. En las profundidades de las montañas Kunlun, había un valle que permanecería oculto por la niebla durante todo el año. Bárbaro New con su gran mazo miraba a un grupo de bestias. Maestro, la sangre de los 9 sabios pronto se fusionará en una. Solo estamos esperando que lo otorgues personalmente. Había 9 hombres de mediana edad parados al lado de Bárbaro New. Por sus caras, se podría juzgar que tenían alrededor de 40 y 50 años. Sus caras estaban llenas de arrugas que representaban claramente el paso del tiempo. Si Wargo Temple Battle God hubiera estado allí, seguramente se habría quedado boquiabierto. Las 9 personas que se habían reunido en el valle desconocido de las montañas Kunlun para presentar sus respetos a Bárbaro New se llenaron de reverencia hacia él. Muy bien, viejas bestias sabias. Todos lo hicieron bien, pero es una pena. De las 12 bestias sabias, solo 9 están aquí hoy. 12 menos 3, finalmente es perfecto, dijo Bárbaro New lleno de arrepentimiento. De repente giró la cabeza y miró a una mujer vestida con ropa de entrenamiento negra. Xuan Lu, vete. Sí señor. Al escuchar sus palabras, Lin Xuan saltó casualmente y cayó al valle donde se podía ver un estanque lleno de sangre hirviendo. Las 9 bestias sabias que se habían transformado en humanos, inmediatamente se retiraron en 2 filas y sucesivamente bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarla. En este momento, Lin Xuan presionó sus 2 dedos y una energía de espada sin forma surgió. Sin dudarlo, se apuñaló en el corazón. Al instante, una gota de sangre salió de su corazón. La esencia de sangre del corazón era un tesoro raro en comparación con la esencia de sangre normal. Una vez que apareció en el aire, se dirigió hacia el enorme charco de sangre hirviendo como si hubiera desarrollado inteligencia. Cuando cayó dentro, el charco de sangre hirviendo, que tenía más de 100 metros cuadrados de largo, comenzó a enfriarse como si le hubieran dado un medicamento congelante. El color rojo intenso de la sangre comenzó a volverse más oscuro, cambiando de violeta a rojo. En poco tiempo, se convirtió en violeta profundo. Con el tiempo, Lin Xuan cambió todo el estanque, no, sería más correcto llamarla Xuan Lu. Después de que Xuan Lu completó este paso, ella permaneció en silencio y miró hacia Biu Bárbaro, que había estado sentado en el asiento más alto. En este momento, tenía una cara tensa, por lo que era imposible leer su expresión. Pero sus ojos estaban fríos. Había comprado 12 antiguas bestias sabias en el mundo de origen antes de descender y preparó todo adecuadamente. Una vez que ingresó con fuerza en el nuevo avión y ganó conciencia después del castigo mundial, pudieron ayudarlo a cumplir sus prioridades. Pero sucedieron algunas cosas que no formaban parte de sus planes. Había llegado con 12 antiguas bestias sabias, pero solo quedaban 9. Los otros 3 habían matado a los habitantes del planeta. Imperfecto, era completamente imperfecto. La diferencia entre la falta de 3 y la falta de 3 era como la diferencia entre el cielo y la tierra.
Esto había provocado que la ayuda que había preparado para sí mismo perdiera completamente su efectividad. Debido a que carecía de 3 antiguas líneas de sangre de salvia, ya no podía refinar el cuerpo que había incautado. Si tratara la cantidad insuficiente de línea de sangre como un nutriente apropiado y la digeriera, se desperdiciaría. Su mirada cayó sobre Xuanlu. Ahora podía dejarla crecer un poco más fuerte. Ve a refinarlo. Todos ustedes, ayúdenla a refinar la línea de sangre. Varias expresiones pasaron por la cara de Bárbaro Niu antes de que finalmente diera su orden. Después de eso, se fue sin volver la cabeza. Mientras caminaba, su voz se transmitía claramente a través de la distancia. Después de que hayas cultivado el linaje de Salvia, ve y masacra a las personas que mataron a mis 3 bestias sabias. Su voz indiferente estaba llena de intenciones asesinas extremas. Sí, respondió Xuannu sin expresión. Al siguiente instante, ella se elevó en el aire y abrió la boca. Cuando inhaló, el líquido en el estanque de sangre de 100 metros cuadrados se convirtió en un dragón de sangre y fluyó constantemente hacia ella. En este momento, las 9 viejas bestias sabias se organizaron en 2 filas a sus lados antes de formar un círculo. Luego extendieron sus manos para proporcionarle la energía de la línea de sangre de sus cuerpos. Pasó un día, luego otro y otro. Después de 3 días, las 9 antiguas bestias sabias se convirtieron en hombres mayores que en personas de mediana edad. Pero a cambio, la presencia de Xuanlu, que había sido asistida por ese entonces, se había vuelto mucho más aterradora. Al amanecer del 5.º día, las 9 viejas bestias sabias finalmente retiraron sus manos simultáneamente. Sus arrugas se habían profundizado mucho, y su vitalidad era mucho más baja que antes. Felicitaciones joven maestro por cultivar con éxito una línea de sangre divina. Las 9 viejas bestias sabias dijeron juntas. ¿Línea de sangre divina? La voz de Xuannu era aún más fría que antes. Claramente, ella no aprobó esta línea de sangre divina. Si las 3 bestias sabias no hubieran muerto y su línea de sangre pudiera fusionarse con la de los demás, así como con una gota de sangre de God Undercurrent, se habría formado una línea de sangre divina genuina. Pero carecían de 3 líneas de sangre sabias, por lo que la diferencia fue grande. No importa. Incluso si no es perfecto, las cuasi-deidades de la tierra no podrán restringirme dada mi fuerza. Xuannu miró con indiferencia al cielo de arriba. La niebla que envolvió este valle sin dispersarse durante los años parecía no existir en sus ojos. ¿Quiénes eran las personas detrás del asesinato de tus 3 compañeros? Preguntó después de volver su mirada a las bestias. Reportando al joven maestro, el linaje de Chaotian Undiyingbird había caído en manos de la secta Chaotian que lo consideraba como el fundamento de su secta, respondió una de las 9 bestias sabias. La línea de sangre del tigre trueno del inframundo profundo había caído en manos del clan Bu del continente dimensional superior, dijo otro. La línea de sangre de Blue Prison Falcon había caído en manos del clan Zongxian del continente norte. Hemos estado esperando mucho tiempo para que el maestro despierte y se vengue, y este día finalmente ha llegado, dijo el tercero. Aunque las 9 bestias sabias eran extremadamente débiles, el odio ardía en sus ojos. Era un recuerdo que no querían recordar. En realidad, los sabios de la bestia sabia no habían dicho que en ese momento, el número de humanos que se habían unido para atacar a las 12 bestias sabias había contenido más que solo a los culpables que mencionaron. Pero eran plenamente conscientes de que, aunque su joven maestro había refinado el linaje de 9 bestias sabias en su cuerpo, todavía le faltaban 3 linajes más para hacerlo perfecto. Por lo tanto, incluso si quisieran exterminar a los 6 poderes trascendentes y la asociación Fluxer, así como a todos los poderes gobernantes de los 6 continentes, no era factible. La fuerza de Xuannu no fue suficiente para convertirse en enemigo de todas las cuasideidades de la Tierra. Debido a eso, solo podían abandonar el tema por el momento. ¿Secta Chaotiana? ¿Bu Clan? ¿Zongxian Clan? Los viejos recuerdos de mi cuerpo parecen tener una profunda impresión de la secta Chaotiana. Comenzaremos con esa secta primero. Mientras hablaba, Xuannu salió del valle. Gracias por escucharnos. Si quieres adelantarte al vídeo síguenos en Wattpad. Si te gustó no olvides dejarnos tu like y suscribirte. Esperamos sus comentarios. Gracias.